Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, deseándoles ricas y abundantes bendiciones de Dios para con su pueblo, para con toda su familia, su casa. Pues, amados hermanos, en esta ocasión quiero aprovechar para hablar de un tema que es bien controversial, pero a la vez muy importante para el pueblo del Señor, puesto que hay muchas malas interpretaciones bíblicas y queremos traer luz eh, precisamente con lo que dice la palabra acerca de lo que es el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Ese es un tema que trae mucha controversia y muchos no se ponen de acuerdo, pero hoy vamos a estar hablando de lo que específicamente dice la Biblia con respecto a este tema. Gloria sea al Señor. Es un tema que es bastante complicado para el hombre, porque digo esto porque no se ponen de acuerdo los pastores, los concilios, los movimientos, no se ponen de acuerdo en este tema en particular y muchos pues aprovechan la deficiencia de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios para tergiversar y manipular las palabras que están aquí escritas en la Biblia. He escuchado a predicadores y a pastores el cual le dan matices diferentes de lo que dice la palabra y de cierta manera pues forzan la interpretación para así enseñar lo que a ellos les interesa enseñar, valga la redundancia. Pero vamos a entrar en la palabra y vamos a ponerle como tema: los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Yo sé que muchos ya tienen la idea de la lectura que vamos a tener en el día de hoy, la lectura que vamos a tener. Gloria al Señor. Y aquí tengo algunas Biblias, algunas traducciones para pues así traer una idea más clara, a pesar de que todos en el pueblo de Dios manejamos estos temas. Y quiero empezar hablando de lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 específicamente. Alabanza a nuestro Dios, para así estar pues ministrando estas palabras a todos los que pueden verme por las redes sociales. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Gloria al Señor. A Jesús, en múltiples ocasiones, los fariseos y los escribas le tendían trampa para ver su postura y para ver qué él pensaba y qué opinaba sobre algunos temas. En esta ocasión le traen a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos vienen a preguntarle a Jesús que qué dice él en particular sobre ese tema y sobre esa mujer específicamente, porque ellos responden: en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las mujeres que tal cosa hacían. Mas en este caso Jesús lo confronta con sus propios pecados y le dice: el que esté libre de pecado pues tire la primera piedra, y dice la palabra que todos las arrojaron al suelo y se fueron. Pero Jesús le dice algo a esta mujer, le dice: vete, no peques más. De manera que aunque ella había cometido adulterio, Jesús le manda a que no vuelva a hacerlo. Y de esto se trata, no del acto mismo de cometer el adulterio, sino de aquellos que viven en adulterio. Una cosa es cometer adulterio y otra cosa es vivir en condición de adulterio.
llámese que una persona que está casada viva con otra, eso es vivir en adulterio. En cuanto a la enseñanza del matrimonio, muchos dicen, bueno, pero ¿cuál es la causa por la cual una persona puede volverse a casar? ¿Cuál es la pauta? Y muchos pues toman en Mateo 19:9, que Jesús dice que salvo por causa de fornicación, si se casa con otra no comete adulterio, o con otro, gloria al Señor. Pero nosotros queremos pues abundar sobre lo que es el matrimonio y sobre lo que es el divorcio. Gloria al Señor. Y voy a leer Mateo 19, en el capítulo 9. Gloria al Señor. O más bien voy a empezar desde el 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Gloria a Dios. Aquí Jesús está hablando acerca de lo que es el matrimonio. Le preguntan a Jesús que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, varón y hembra, lo creó? Y ellos le dicen, ¿por qué entonces Moisés mandó a repudiar a su mujer y darle causa de divorcio? Él le dice, por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió dar carta de divorcio, mas en el principio no fue así. Cuando Jesús dice que en el principio no fue así, Él está, aleluya, yéndose al huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que varón y hembra lo creó Dios. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, fíjese que no creó opciones. No había más opciones para Adán, no había más opciones para Eva. Ellos estaban pues casados para siempre, y Dios fue quien los juntó, quien los unió, y tuvieron dificultades. El matrimonio de Adán y Eva pasó por muchas crisis, inclusive acusaciones graves de la mujer que me diste, me dio del fruto que era prohibido para comer y yo comí, y así sucesivamente. Y sabemos que hubieron situaciones en ese matrimonio, pero aún así ellos continuaron hasta el final, porque dice la palabra de Dios que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Muchos concilios hoy en día pues han abierto las puertas al recasamiento, han abierto la puerta al divorcio, y la gente es como nada divorciarse y volverse a casar. Y es que la gente tiene muchas justificaciones, y por lo general cada cual pues tiene sus propios argumentos por la cual se divorcia. Y entonces empieza el asunto de las acusaciones, no porque la mujer me hizo esto, ella me hizo lo otro, o me indujeron a casarme con esa mujer, pero yo no quería, y cuántos argumentos que pueda tener el ser humano. La verdad es que cuando a los solteros, si se van a casar, piénsenlo bien, analicen con quién se están casando y si han tomado la mejor decisión y si es la persona que Dios tiene dispuesta para ustedes. Porque una vez se da el paso del casamiento, luego la persona cambia de opinión, y como en el mundo moderno hay tantas opciones en la iglesia, pues la gente quiere imitar la conducta impía, la conducta depravada que lleva el mundo de fornicar, adulterar y todas esas cosas, y seguir sin culpa. Pero eso es en el mundo. Ya en cuestión del evangelio las cosas son diferentes. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque el que quiere verdaderamente salvarse pues tiene que acomodarse, sujetarse, alinearse a lo que es la palabra de Dios, para que no tenga problemas serios y graves. Entonces los seres humanos tomamos malas decisiones en nuestro transitar, en nuestro vivir, pero hay que saber que Dios tiene una sola palabra, que Dios no cambia. Gloria al Señor. Entonces Jesús le dice, en el principio no fue así, varón y hembra lo creó, y Dios dice más, lo que Dios juntó no lo separe el hombre.
Alabanza a nuestro Dios. Ahora vámonos al versículo 9, que es el que más le interesa a las personas que dicen, bueno, aquí es donde yo encuentro el aval, aquí es donde yo encuentro la parte que me puede convenir para yo efectuar lo que es un divorcio. Aleluya. Y esto se piensa cuando el matrimonio está pasando por dificultades, cuando hay crisis, cuando hay problemas, pues la gente quiere buscar la solución de huirle a los problemas antes de resolverlo, antes de enfrentarlo. La gente pues quiere lo que es huir a los problemas. Dice el versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nótese algo. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Esta palabra, cuando dice salvo por causa de fornicación, pues las personas dicen, bueno, entonces aquí hay una salida a mi situación. Y muchas veces malinterpretan lo que quiere decir la Biblia, o lo que más bien dice la Biblia cuando dice por causa de fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia. Muchos ya lo conocen. Otros traductores, otras Biblias dicen, a no ser por causa de inmoralidad sexual o inmoralidad conyugal. La verdad es que independientemente de la interpretación que le puedan dar o los demás escritores que puedan decir no, que se refiere tanto al adulterio como a la fornicación. Aquí lo que la palabra de Dios dice es fornicación y no podemos forzar pues una interpretación para acomodarla a nuestro gusto. La palabra fornicación, fíjese que no dice salvo por causa de adulterio, porque el adulterio en el tiempo de Cristo, aún en el tiempo de Cristo, era penado con la muerte, y la persona que cometía adulterio pues lo mataban, y la persona era libre de casarse con quien quiera, porque la muerte disuelve lo que es el matrimonio. Ahora, Dios ha tomado bastante serio lo que es el caso del matrimonio. Dios toma bastante en serio lo que es el caso del matrimonio, porque dice la Biblia que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Y tiene el hombre derecho o autoridad para disolver un matrimonio? ¿Tiene el hombre derecho o autoridad para anular un matrimonio? Bíblicamente no, porque Dios está por encima de todo, y una vez Dios ha aceptado el matrimonio, pues Él no admite el divorcio. Ahora bien, ¿y qué de este caso, salvo por causa de fornicación? Si un hombre está casado y su esposa pues le es infiel y adultera, pues la salida del Nuevo Testamento es el perdón. El perdón es la salida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a nuestro semejante, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Es decir, que cuando ocurre infidelidad, cuando ocurren situaciones dentro del matrimonio, no es opcional. La salida es el perdón. Porque si nosotros no perdonamos, pues entonces tampoco seremos perdonados de nuestro pecado, y todos nuestros pecados se van a revocar y se van a remitir de nuevo, y estaríamos en la misma culpa que al principio, antes de convertirnos. Estaríamos en esa misma situación porque hemos endurecido nuestro corazón y no queremos perdonar, pues entonces Dios nos revoca los pecados que ya nos ha perdonado. Entonces, aquí cuando dice fornicación, fíjese que fornicación es cuando una persona se une a otra, pero que esa persona no es casada. Una persona que nunca se ha casado y aunque esté con una persona que sí se casó, esa primera persona es fornicario, la segunda persona es adúltero. Entonces, si una persona se casa
con una persona casada o divorciada en este caso. Entonces está fornicando. Y entonces esa persona que está en fornicación es libre de separarse y volverse a casar con una persona que verdaderamente pues sea soltera, con una persona que no tenga ataduras, con una persona que no esté unida en el vínculo matrimonial. El caso es que Dios dice en su palabra, en Marcos 10, dice que el que se casa con la repudiada adultera. Imagínese que muchas personas, sin saberlo o sin averiguarlo, se casan con personas divorciadas, personas repudiadas, personas que tuvieron matrimonios anteriormente y que no lo han declarado. Y esas personas caen en la trampa de cometer adulterio porque sencillamente están casadas con otra persona, con una persona que no es libre. Imagínese qué terrible son estos casos que pues hay que tener mucha cuenta, porque dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, una persona en condición de adulterio pues no puede entrar al reino de los cielos. Una cosa es que una persona cometa adulterio y se aparte, como esta mujer que Jesús le dijo, vete y no peques más. Es decir, no cometa más el acto ilícito del adulterio. Eso es una cosa, pero cuando la persona decide unirse en un segundo matrimonio, pues vive constantemente bajo el adulterio, bajo esa maldición del adulterio. Entonces esa persona está condenada a la perdición a menos que no se separe, que no se devuelva. Dice la Biblia, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y muchas personas interpretan esto como, bueno, no te metas con esa persona, no te metas con esos pecados, porque a la postre quien lo va a juzgar y quien lo puede juzgar es Dios. Pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios para juicio, para culpabilidad, porque los adúlteros y los fornicarios, para ser libres, para ser absueltos, tienen primero que arrepentirse y apartarse de esa condición. Fíjese, el vínculo matrimonial es un vínculo sagrado y a la vez es un misterio, porque es una unión donde los dos forman una sola carne y luego que forman una sola carne, pues no hay separación. ¿Cómo podrá uno separar uno? Imagínense, y dice Pablo que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, hablando del término del matrimonio, es decir, que mi esposa es mi cuerpo y yo soy el cuerpo de ella porque ya somos uno. Hemos venido a ser uno en el vínculo del matrimonio y por tal razón pues no nos podemos separar. Tenemos que buscar la manera de convivir adecuadamente delante del Señor. Y muchos dirán, bueno, pero en los casos donde hay infidelidad, en los casos donde hay maltrato físico, en el caso donde hay abandono, ¿qué debe hacer la persona? Fíjese, no importando el caso que se le presente, la respuesta es la misma, bíblicamente. Porque hay personas que quieren darle respuesta a lo que ellos no saben y a lo que ellos no conocen. No importa lo que suceda, si usted ama a Dios, si usted quiere entrar al reino de los cielos, si usted ama su salvación, usted va a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que dice la Biblia, no sus emociones, porque hace unos años, algunos, diría yo, 9 años, una persona me dice, bueno, un joven se casó con otra joven, entonces él fue abandonado y la joven pues se le fue y él, muchacho de promedio 20 y tantos de años, ¿cómo se va a quedar solo? ¿Cómo le vamos a decir ahora que él debe quedarse solo para siempre? ¿Cómo le vamos a decir eso? ¿Cómo? ¿Lo debemos condenar a él por algo que él no tiene la culpa? Fíjense, muchas de las cosas y las situaciones en las cuales nosotros nos envolvemos son producto de nuestras malas decisiones. Quizás ese joven pues no buscó el rostro de Dios
Quizás ese joven no le preguntó a Dios si era su voluntad y sencillamente él se llevó de la carne y su carne le indujo a buscar una muchacha quizás buena moza, bien parecida, pero carnal, pero una muchacha que en sí no le interesaba a Dios, porque hay personas que están en la iglesia, pero no le interesa lo que dice Dios, no le interesa el evangelio, no le interesa el cristianismo, sino que están allí pasando el tiempo. Y quizás alguien se involucre con ella y terminen en un matrimonio que al final pues se va a deshacer. Eso no va a tener ninguna duración en el tiempo y entonces estamos acusando a Dios, queremos reinterpretar la Biblia, queremos buscar acomodo bíblico para nuestra situación y la verdad es que fuimos nosotros quienes en desobediencia quizás no lo dijeron, quizás nos aconsejaron, no, mira, esa no es la muchacha y ahora estamos pagando las consecuencias y luego queremos que Dios pues me permita hacer lo que yo quiero ahora y que me permita pues volverme a casar, que me permita pues yo violar sus mandamientos cuando realmente fue una mala decisión que yo tomé voluntariamente por no guiarme del consejo divino y mi desobediencia me lleva ahí y ahora yo quiero que Dios me dé permiso para yo patentar mi pecado, para yo pues no quedarme solo o tal o cual situación. Es como aquella mujer que no se planifica y sale embarazada y después quiere abortar el niño. Entonces debiste planificarte, debiste tomarte una pastilla, debiste ir al médico y ponerte alguna inyección o algún método de planificación para luego no quedar embarazada y tener que lidiar con la batalla, la dura batalla de un aborto, la cual te puede costar hasta la propia vida. Así hay personas que no se ocupan de lo que deben ocuparse, no se detienen a ver qué Dios dice en cuanto a su situación y terminan frustrados, fracasados en los matrimonios y están buscando alternativas que Dios no la tiene en su palabra y alternativa a algo que ya Dios estableció como iba a ser. Gloria al Señor. Aleluya. Es decir que lo mejor es pensarlo bien. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es algo muy serio y hoy en día la gente lo ha tomado muy a la ligera. ¿Cuál es el problema? Fíjese, con este tema de lo que es el adulterio, el divorcio, el recasamiento, se ha creado una situación muy incómoda incluso dentro del pueblo de Dios. Recientemente, en el año 2019, pues vimos un concilio bien grande, el Movimiento Misionero Mundial, en el cual tuvo mucho problema de separación, de división eclesiástica, por causa de que ellos repudiaban lo que era el divorcio y el recasamiento y ahora, pues, básicamente, por algunos videos que hemos visto, están admitiendo el recasamiento de una manera ligera, de una manera liviana. Entonces eso ha producido en estos hombres de sana doctrina, en estos hombres pastores que por años enseñaron que el recasamiento es pecado y que no es la opción, el divorcio no es la opción, y ahora pues entonces ligeramente, y entonces esto ha causado una división dentro del propio pueblo, divisiones de iglesias, miles y miles de personas abandonando las filas de un movimiento porque ahora están enseñando lo opuesto de lo que ellos enseñaban antes. Y asimismo, en el tiempo actual, como la gente se divorcia, se vuelve a casar en el mundo, no pasa nada, no pasa nada. La gente en la iglesia también quiere hacer eso, no pasa nada, porque quieren imitar la conducta pecaminosa cuando Dios no ha llamado a ser un pueblo santo, apartado para Dios, apartado del pecado. Mire qué tan serio es esto, que a los gentiles, dice la Biblia, no se le van a imponer muchas cargas, pero
nos dicen a nosotros que nos abstengamos de la fornicación y de los sacrificados a los ídolos, porque dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque es un pecado el cual se comete en la propia carne, el cual se utiliza el cuerpo para cometerlo, y es necesario que nosotros entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Yo le digo a ustedes, es mejor para algunos casos quedarse solo que perderse, porque hay casos donde las personas han hecho un enredo tan grande, no ha sido Dios que le ha creado ese problema, son ellos que se lo han generado, o sus parejas, y entonces están en situaciones que deben tomar una decisión. Y a veces, y en algunas ocasiones, la decisión será quedarse solo para poder salvarse. Quedarse solo para poder salvarse. Escuchen bien, hay personas que tendrán que quedarse solo. Tendrán que demostrar que aman más, si aman más su carne, su deseo carnal, satisfacer sus deseos de estar con una mujer que obviamente fue Dios que lo puso, pero que ya han fracasado en sus matrimonios, quizá por intolerancia, y luego quieren echarle la culpa al otro, y ellos han sido los culpables de generar estas situaciones. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar solo? ¿Te vas a volver a casar? Y bueno, si te aventuras a casarte y va a ver, bueno, me voy a casar y voy a ver qué pasa después cuando me muera. ¡Ja! Bueno, ¿qué pasa después cuando me muera? ¿Y si qué? ¿Y si soy culpable? ¿Y si Dios resulta que Dios me ha imputado porque he sido culpable y ahora entonces ya no hay tiempo? Ah, ese es el problema. Que cuando venga a descubrirlo quizás no va a tener tiempo de arrepentirte. Porque si mueres en pecado, si mueres en adulterio, sea quien sea, puede ser predicador, evangelista, profeta, maestro, puede ser quien sea, si muere en condición de adulterio, no heredará el reino de los cielos. Si muere en pecado, no heredarás el reino de los cielos. Por tal razón, Dios manda a su pueblo que salga de la inmundicia, y si hay alguien que está viviendo bajo la maldición del adulterio, escapa por tu vida, libérate. Te es mejor entrar al reino de los cielos que vivir en esa condición de adulterio o de fornicación. Esto es bien serio. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él ha comprado un pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Y así como somos unos en Cristo, nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza, y no se puede dividir el cuerpo de la cabeza porque si no, no estaría completo. Asimismo, el marido es la cabeza de su esposa y no se puede dividir porque no está completo. Entonces, ojo con esto y no dejen que lo engañen esos aduladores, esos engañadores, que quizás por estar bien con las personas, por seguir la tendencia de este mundo, pues le dicen, no pasa nada, te puede casar de nuevo. Mire, usted ya se casó y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no se puede volver a casar. Tiene que esperar que su esposa se muera para poder volver a casarse, porque usted se casó delante de Dios. Pero bueno, muchos dirán, los abogados hacen divorcio y las leyes lo permiten. Sí, son las leyes humanas, son las leyes terrenales, pero ¿qué tal? Será juzgado por la ley de Dios, la ley del cielo, y Dios es quien tiene la última palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, no te dejes engañar, no dejes que te vendan gato por liebre. Ya al último momento no va a poder decir o hacer un cambio de opinión o optar por cambiar de parecer luego que te hayas muerto. Así es que la oportunidad es ahora, la oportunidad hoy. Sal corriendo, adúltero, escapa por tu vida y entrégate a Cristo y santifícate, pero para eso tiene que apartarte del pecado. El adúltero, si está viviendo en adulterio, ay Señor, te pido perdón. No, también tiene que apartarte del adulterio. Tienes que liberarte, tienes que deshacer esa relación que tienes, que es contrario a la voluntad de Dios y que es ilegal delante de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.